Entonces, me parece que obviamente que esto tiene una raíz en la forma ideológica como se constituyó esto. Me parece a mí políticamente, en el análisis más corto de las cosas, que es un error muy serio que se produjo en el paso de lo de expertos al Consejo, que el Consejo perfectamente podía cumplir su rol representativo con una mirada de más largo plazo, diciendo es muy raro que en un momento histórico como el que está viviendo el país de polarización tengamos la oportunidad de dar una base más abierta, más plural y más diversa, el transformar la Constitución realmente en una Constitución, no sé si partisana, que es un término que se ha importado otra vez por el lado de la prensa, pero programática, así como fue de programático utópica. La primera, esta no es programático utópica, esta es programático realista fáctica, digamos, en recrear un cierto tipo de modelo y en llenarlo de defensa, otra vez, distinto de la democracia protegida del maestro de esta casa. Sin embargo, es también una forma de protección democrática respecto de los temores siempre presentes en la derecha respecto de los excesos de democracia, ¿no? De una democracia que no se sabe autolimitar, y en parte porque hay unas fuerzas de izquierda que están todo el rato queriendo deslimitar los límites de la democracia. Entonces, ese juego lleva siempre a unas concepciones como defensivas, y en este caso se traduce en una que no tiene nada que envidiarle desde el punto de vista del grosor y de la densidad y del volumen de artículos a las del socialismo tipo siglo XXI, de Venezuela, Ecuador creo que la brasileña todavía sigue siendo más larga, pero tiene otras razones probablemente. Pero es enormemente sobrecargada con una gran cantidad de materias propias de ley puestas acá, con consecuencias que yo creo que no se han medido. Por ejemplo, a mí que me interesa tanto el tema de educación, esta propuesta en términos de constitución, del derecho a la constitución, del derecho a la educación y la libertad de enseñanza, es extremadamente larga. O sea, esto que en la constitución alemana, la holandesa o la española se liquida en 4 o 5 frases, y no más que eso, adquirió una página y media en la constitución de la convención, y aquí ya vamos en 2 páginas y media, ¿no? Porque buena parte de lo que ya está en la ley del 2009, la Ley General de Educación, y en la ley del 2018, que es la Ley de Educación Superior, donde esto quedó relativamente bien resuelto. Y yo, que siempre he defendido, digamos, en este campo una tesis que es muy poco aceptada en general en las izquierdas, de una provisión mixta con reconocimiento de igualdad de todos los proveedores y el concepto de lo público por encima, cubriendo a proveedores estatales y no estatales, en realidad me piensa que el hecho de que hubiese quedado en la ley y que ahí ya no produjese mayor molestia y estuviese bastante aceptado y empezase a ser usado por los intérpretes y por los estudiosos y por el Tribunal Constitucional y por los tribunales de justicia, lo aseguraba por mucho más tiempo que haberle puesto este foco nuevo que le pone la Constitución actual, donde por defenderlo es esta típica cosa: no me defienda tanto, compadre, porque en realidad ahora lo metimos ahí y lo vamos a transformar efectivamente otra vez en el foco de una gran lucha ahora constitucional, ideológico, político, que la va a sacar del lugar relativamente, entre comillas, más neutralizado que se había logrado por el consenso bastante amplio con que se aprobó particularmente en la Ley General de Educación. Bueno, dicho todo eso, termino diciendo, entonces, ¿en qué cuadro nos encontramos? En un cuadro paradojal, como decía yo el otro día en esta columna, porque en realidad primero, no es un momento dramático. Yo creo que el momento del plebiscito de septiembre era un momento dramático para el país, era un momento donde efectivamente estaba en juego el rumbo histórico del país. Por esto que decía antes, porque efectivamente el triunfo, y yo, por ejemplo, que me siento identificado con las culturas de la izquierda razonables, digamos, no había votado jamás a favor de esa constitución, porque efectivamente yo pensaba desde antes de que esto, en este ejercicio contrafáctico, si llegaba a imponerse, efectivamente habría una etapa ya no de incertidumbre, sino que de completa certidumbre de que caíamos al abismo ya más profundamente de la ingobernabilidad de lo que teníamos, y con más elementos de mayor complejidad todavía en el juego, de la
de la ruptura democrático-institucional. Yo creo que ahora no tiene para nada ese dramatismo. Tiene, bueno, la polarización propia de un plebiscito, donde efectivamente la gente está obligada a tener que optar por una u otra posición, pero en realidad, otra vez desde el punto de vista de las placas tectónicas, la ventaja de las derechas es completa, ¿no? Pierda o gane. Pierda o gane, digamos, la apuesta, que es una apuesta muy audaz, y yo creo que es una apuesta, yo converso porque tengo buenas relaciones y gente que respeto y con la cual conversamos en serio de materias de política en la derecha, que al principio cuando partió, digamos, ya el Consejo y la posición de Kast era, efectivamente, si queremos llegar a defender esto que tiene tanta apatía y esto, tenemos que darle un contenido que efectivamente movilice gente, o sea, donde se vea nuestra marca, porque somos nosotros los que movilizamos al país para el 60 y tantos % de rechazo, tenemos que recuperar eso, y eso exige algo que hay que jugarse en favor de cierto tipo de ideas y ponerlas acá. Esa tesis no era compartida al comienzo, ¿no? Por el conjunto de la derecha. Costó hasta que todo el mundo quedó entrampado, así como ocurren las cosas, quedó puesto en un campo donde efectivamente la apuesta la subió casi los republicanos, a decir, en realidad vamos a jugarnos por esto, y si ganamos, esta es nuestra constitución. No es ni de toda la derecha, no, esta es nuestra constitución con nuestras ideas, y es un gran triunfo histórico, cosa que en cierta medida es, y tal vez también un gran triunfo pírrico, ¿no? Porque desata y genera, no en el día siguiente, cuando la gente se pregunta, pero al día siguiente va a pasar algo, no va a pasar absolutamente nada, pero deja, digamos, puesta, a mi juicio, la crisis de gobernabilidad otra vez teniendo raíces metida en el tema constitucional, que ya hemos aprendido en esta sociedad lo que significó a lo largo de los difíciles años en que la dictadura de la constitución de la dictadura fue, digamos, siendo en la práctica legitimada básicamente por la Concertación, que la fue, digamos, amoldando, y se fue ella amoldando a los cerrojos famosos que la tenía la Constitución, hasta llegar a una Constitución que con todo, digamos, por el procedimiento había ido adquiriendo cierta legitimidad, al punto que una figura simbólica para las izquierdas y para la Concertación, como era Ricardo Lagos, estaba dispuesto a ponerle su firma. Entonces, desde el punto de vista de la derecha, ¿en qué cuadro nos encontramos? Nos encontramos en un cuadro donde digamos, si gana la Constitución propuesta por el Consejo, efectivamente es simbólica y dramáticamente en el escenario teatral de la política un triunfo todavía más resonante de las derechas y particularmente del republicano. Si no gana, ¿quién puede, digamos, queda claro que el país no tiene una crisis constitucional, en el sentido que todo el mundo acepta que aquí se cierra este proceso que partió el 5 de noviembre, hace 4 años, se cierra acá, y por lo tanto termina un ciclo, termina el ciclo constitucional, que puede terminar con ese triunfo resonante o con un triunfo en sordina, que decir, bueno, pero ahora lo que hemos hecho es legitimar con el voto entusiasta de las izquierdas votando en contra de esta propuesta del Consejo, hemos legitimado la Constitución de 1980-Pinochet y Lagos, ¿no? Y con lo cual todo el mundo se sentiría conforme. O sea, todo el mundo trabajaría bien dentro de esa nueva Constitución, incluso con la idea de que en realidad la reforma de esa Constitución es más fácil que la reforma de la Constitución que se podría aprobar ahora del Consejo, ¿no? Por la famosa reforma de Walker y Rincón. Entonces, para mí, más allá, digamos, de lo interesantísimo que encuentro todo el proceso constitucional, despliegue de narrativa metodológica y como dramatización de la política, me parece que en el plano más sociológico, tectónico de la sociedad chilena, salimos con un cuadro político completamente distinto al de octubre, pero de vuelta
a enfrentar el problema más real, que es el de qué esquema de gobernabilidad somos capaces de generar las élites políticas de este país para el resto de la década en la que nos encontramos digamos, y de aquí al 2050, en que sabemos que en el país se van a jugar muchísimas cosas que tienen que ver no solamente y tal vez ni siquiera principalmente con fenómenos internos, sino que con estos grandes fenómenos de transformación y de crisis a nivel global, ¿no? Y para eso, efectivamente, los países pequeños del sur con posibilidades de insertarse en estos procesos, así como en la primera etapa de la globalización dependió mucho de lo que ocurrió a partir del 90 en Chile, ahora va a depender mucho de qué gobernabilidad real tengan los procesos internos chilenos en los próximos años. Bueno, y ahí están las preguntas. ¿Qué esquema de gobernabilidad ofrece, ya no, digamos, terminado el ciclo, qué esquema de gobernabilidad social, política y cultural ofrecen las derechas y cuáles ofrecen las izquierdas? A mi juicio, ninguno de los dos ofrece hoy día ningún esquema de gobernabilidad del cual valga la pena preocuparse o empezar a hablar, porque todavía no hay los elementos. Estamos los dos más bien y vamos a entrar en un ciclo fatal que es el ciclo electoral. O sea, se terminó este año en la práctica, el 17, volvemos en marzo y tenemos en octubre elecciones municipales y de gobernadores y de ¿cómo se llaman? Los cores, y luego nos enfilamos directamente a la lucha de liderazgo para llegar al momento culminante, otra vez con programas, entre comillas, pero sin base de sustentación. Bien, conversemos. ¿Preguntas? Por favor. Siga. Bueno, primero, muchas gracias por su presentación muy clara, muy completa. Y justamente me quería detener en el punto final, que es sobre la crisis de gobernabilidad, que yo creo que también responde a una crisis de confianza que se viene arrastrando hace tiempo, Sí. que se manifestó en el análisis de las causas del estallido, la insatisfacción con ciertos cómo funcionan ciertos servicios básicos, por ejemplo, pero que también yo creo que se agravó y se profundizó con el proceso constitucional anterior y que se ha manifestado en el surgimiento de estas fuerzas políticas, pero antipolíticas, la lista del pueblo, el partido de la gente. Entonces, en este tema que quizás trasciende incluso el debate constitucional, ¿cómo puede el sistema político hoy día profundamente fragmentado y que no existe esta política de los consensos tan típica de los 30 años, de los vilipendiados 30 años, y que muchos hoy día miran con nostalgia, si es que el sistema político hoy día está fragmentado y no hay, por ejemplo, un gobierno no tiene un interlocutor, un único interlocutor o bloques de fuerza que permitan que te permita canalizar esta reforma y esta propuesta programática que plantea al final, si es que el sistema político no sostiene una forma así de resolver el problema. Bueno, yo creo que aquí está la discusión de dónde parte la solución de esto. Por el momento estamos pensando, esta solución parte de la Constitución, porque si tenemos una Constitución nueva, la Constitución nueva tiene algunos elementos claramente antifragmentación, ¿cierto? Lo del discolaje, el porcentaje mínimo, ese tipo de cosas. Si no es ahí, bueno, tendríamos la posibilidad, tal vez, con el quórum relativamente más bajo que hay ahora en la Constitución actual, que entonces quedaría, para hacer algo parecido a eso, digamos, y tener una cierta discusión sobre esto que llamaron la pieza de, ¿cómo se llamaba? De la máquina, digamos, la sala de máquinas. Bueno, pero en realidad yo creo que el problema es parcialmente un problema sistémico. Yo creo que el problema de la gobernabilidad dentro de la visión que yo trato de poner tiene mucho más que ver con la capacidad de las élites políticas. En realidad, porque nosotros hemos perdido como a pesar de que practicamos tan fuertemente la política de las élites en Chile a lo largo del siglo XX y particularmente después, durante la dictadura y postdictadura en tiempos de la concertación, y seguimos muy dependientes de lo que pase efectivamente con las élites, porque se produjo después del último gobierno Piñera,
se produjo un cambio, entre otras cosas, generacional de élites en el país, en la élite política tan visible, digamos, de un corte tan claro. Sin embargo, no le damos luego en la discusión y el análisis la importancia que tiene, digamos, el problema que estamos teniendo es un problema de unas élites políticos, culturales, religiosas, económicas, etcétera, que efectivamente no logran entre sí alcanzar unas ciertas visiones compartidas que les permitan gobernar cíclicamente al país, pero dentro de un marco donde, ¿qué es lo que caracteriza, digamos, a las democracias cuando funcionan relativamente bien? Es que permiten esos cambios como la alemana de la socialdemocracia a la democracia cristiana, y luego incluso unos ciertos ajustes con los partidos nuevos, feministas, verdes, ecologistas, etc. Versus estos otros países en América Latina donde no existe esto. Otra manera de ponerlo es, en términos del viejo lenguaje, pero aprovechado para las nuevas circunstancias, es el problema que en el lenguaje marxista de fines del siglo pasado llamábamos de la hegemonía, y esto que nos gustaba tanto a los jóvenes de entonces de leer a Gramsci. ¿Por qué? Porque Gramsci representaba la idea de que, mira, en realidad este no es un puro problema de cómo se distribuye el poder económico, es un problema centralmente de cómo se distribuye el problema, digamos, las relaciones culturales, ideológicas. Y entonces él hablaba de la literatura, de la religión, hablaba de todos estos elementos que son propios de la cultura, de los discursos, de los símbolos. Y lo que nosotros estamos entrando es en una fase en que efectivamente no logramos encontrar una cierta capacidad de encuentro o entre las fuerzas distintas que les permitan con cierta relativa no ruptura, pasar de un tipo de gobierno a otro. Hasta ahora lo hemos ido logrando, pero la idea es, ¿lo vamos a lograr como a la italiana o como la estabilidad de los países democráticos que han tenido periodos así de 30 o 40 años, digamos, de gran desarrollo? A la italiana significa que la política sigue funcionando como en una cierta esfera donde efectivamente confluyen las élites de distintos lados, cambian y los gobiernos están permanentemente cambiando a los primeros ministros, no hay ninguna estabilidad, pero el país tiene una cierta capacidad de ordenarse económicamente. Italia increíblemente sigue siendo un país bien dinámico en muchos aspectos, bueno, porque tiene una fuerza en la sociedad civil muy grande que yo no veo acá en Chile. Entonces, acá dependemos todavía mucho de la política, no tenemos, porque tenemos digamos, un nivel de desigualdades en la sociedad reales, estructurales, en la economía, entre la familia, en el aprovechamiento de los servicios de todo tipo, los que nombraba recién, que no hace posible que haya como una confluencia de trabajadores y empresarios que permita estabilizar ese mundo al margen de la política. Acá para todos dependemos finalmente de la política. Y en la política tenemos hoy día, para decirlo de una manera un poco dramática, es unas élites absolutamente subestándar. Esa es la impresión que tengo yo mirando el Parlamento, mirando la prensa, leyendo los titulares. Lo que uno se encuentra en todos los planos es unas élites que no son capaces de entender lo que realmente nos está pasando, ¿no? Y eso uno lo ve, yo pienso clarísimamente desde el estallido hasta acá, es completamente visible, ¿no? Estamos todos jugando a las estrategias del más corto plazo posible, y cuando digo todos, digo todas las élites, porque, o una por retiro, digamos, qué sé yo, algo que me interesa a mí, particularmente, que es la élite de la Iglesia Católica. Miren ustedes la influencia de la Iglesia Católica hoy día respecto de los temas centrales del país. Cero, esa es la verdad. Cero. O en algunas órdenes o grupos como el Opus, o de repente en algún plano los jesuitas, o eso, tener cierto tipo de incidencia en la sociedad, en grupos interesantes, entre jóvenes, en la cultura, en la literatura, pero digamos, es una élite, efectivamente, uno diría, porque eso también es interesante ver, en desaparición. Tal vez estemos en una época en el mundo y en Chile también, en que haya un juego
más grande de cambio de las élites, que no tiene que ver con la rotación interna de las élites, sino que tiene que ver con la desaparición de cierto tipo de élites, ¿no? Y eso ha pasado en los países, qué sé yo, la figura de los grandes intelectuales dejó de existir. O sea, en Europa ya es muy raro encontrar lo que uno tenía en los años 60, 70, como con Sartre y con no sé quién, los grandes intelectuales, ¿no? Que tenían una capacidad enorme de influencia en el mundo intelectual de su propio país. Y hoy día no es así, ¿no? Hoy día hay algunas discusiones que todavía ocupan el lugar de los grandes intelectuales, las discusiones del Papa Ratzinger con Habermas, ¿por qué? Curiosamente, porque son dos personajes que todavía aparecen como epígonos de la figura del gran intelectual. Entonces, bueno, es un poco desordenado, pero es para decir, mire, este no es un puro problema de arreglar la sala de máquinas, porque en realidad con cualquier sala de máquinas, si la élite tiene un mediocre desempeño y se escuda tras la fuerza que potencialmente les da la polarización, porque entonces no tienen que preocuparse tanto de la complejidad de los reales problemas que el país está enfrentando, sino que más bien de cómo vence en la próxima pelea y en la próxima definición electoral a la élite enemiga. Y en eso estamos. Pero en realidad tenemos unos problemas dramáticos. O sea, tú decías, salud y educación son dos ejemplos clarísimos, ¿no? Que requieren de unas élites de otro tipo. En todos los niveles, desde el colegio médico, en todas partes. No es que en el Parlamento, no, es en todos los lados donde la política finalmente se hace. Porque no se hace solamente en el gobierno y en el Parlamento, se hace en muchos otros lugares de la sociedad. Y puede ser que estemos en un momento en que no dé la sociedad para eso. O sea que yo he dicho varias veces cuando me dicen, bueno, pero usted tiene una visión entonces relativamente pesimista. Yo le digo, no, ni pesimista ni optimista, pero me parece realistamente que podríamos estar en una fase que puede durar perfectamente otros 20 o 30 años de relativa ingobernabilidad, que otra vez no significa que vamos a tener todo el rato estallido, pero que vamos a vivir así, a tropezones con nosotros mismos, porque no logramos efectivamente consolidar ningún... Es decir, lo de la previsión es una cosa dramática. O sea, podemos armar las mejores comisiones, invitar a los mejores técnicos, traer a las grandes figuras internacionales, todo lo que se ha hecho, preguntarle 5 veces la opinión a la OECD, que 5 veces nos ha dicho más o menos, y al final, llegado el momento, no hay acuerdo, ni en el Parlamento, ni entre los técnicos, ni los expertos, ni los académicos, ni los think tanks, nadie. Todos enfrentados unos con otros. Entonces uno dice, bueno, puede ser que este es el trágico momento que nos tocó vivir y que así sigamos, no sé, 20 años más, con gobiernos de 4 años, cada uno de los cuales llega y se va, digamos, llega con unos programas de 200 páginas, cosa completamente ridícula, pero que seguimos insistiendo, y luego se va tal vez habiendo podido hacer 1 o 2, ¿no? Porque yo que participé en un gobierno siempre digo, mire, si todo esto es una locura, seguir llegando al Ministerio de Educación con 14 ideas, como llegó Ávila, cuando llegó, que tenía una cosa que se llamaba el cambio de paradigma. La hoja de ruta era un cambio de paradigma y era un gran círculo con 12 flechas así que apuntaban que eran grandes cambios, de todo, del currículum, de la educación sexual y afectiva, de la formación de los profesores, de eliminar las mediciones. Yo decía, independientemente de que estamos en un momento donde ninguna de estas ideas tiene ningún tipo de acuerdo, ¿cómo un gobierno de 4 años puede imaginar que va a cambiar el paradigma de la educación chilena? O sea, en el mejor de los casos logrará resolver una cosa. Pero bueno, ahí estamos. Entonces eso también es parte de una élite política que no habla de estos temas, a pesar de que cuando uno lo dice en una sala cerrada, todo el mundo está de acuerdo y dice, sí, efectivamente es una locura lo que estamos haciendo. Y es una locura cuando empecemos ahora a llamar a los programas y tengamos 200 técnicos trabajando en los programas, con las 27 comisiones, vamos a terminar con programas de 200 páginas. Porque los técnicos para lo que somos buenos es para escribir programas, ¿no? Y ahí vamos a estar. Bueno.